Esta proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular, quienes busquen la palabra o la expresión coordinador de parentalidad no la van a encontrar en el texto, porque no es una cuestión de bautizar a la figura, pero en el término legal se trata de dar a los jueces y a los tribunales aragoneses una herramienta y definir cuáles son esas funciones, cómo se deben de hacer, en qué consisten y para qué. Se trata de poder facilitar que los jueces dispongan de informes, los jueces y tribunales aragoneses dispongan de informes concretos y precisos, especializados y entrando en el caso a caso. Que sean los propios jueces que, a la vista del caso concreto y de la conflictividad que puede haber en el caso concreto, puedan designar ellos mismos, en auxilio de su trabajo, en auxilio de los jueces y tribunales, que puedan designar a un experto, a una persona especializada en los temas de conflictividad dentro de la ruptura del matrimonio cuando existen hijos menores. Apelamos a la responsabilidad de todos los grupos. Implementemos esta posibilidad para que aquellos jueces que vean que en el caso concreto esta herramienta les puede ser útil para tomar una decisión más cercana en derecho de familia a las necesidades del caso concreto y facilitemos esa herramienta. Démosle esa herramienta para que desde ya puedan empezar a utilizarla. 62 votos emitidos, 45 síes, 17 noes. Quedaría tomada, por tanto, en consideración. Brevemente, agradecer la valentía del Partido Socialista para abrir el debate. Yo entiendo que puedan tener dudas sobre las competencias, que las tengan en esto y no las tengan con la Ley de Derechos Históricos o la Ley de Capitalidad, me llama poderosamente la atención, pero oiga, yo estoy abierto al debate, esta Cámara es donde se tienen que debatir y agradecer la amplitud de miras para poder abrir el debate y hablar del tema.